Mi tema en esta mañana, cuando perdemos la señal. Hace como 4 o 5 días, cuando mi pastor me dijo que se estaba dispuesto a predicar acá en la iglesia, saben que cuando algo viene de Dios uno dice sí, 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 cómo no, sin. Pero la mente en mi caso se nubla. Y estaba buscando una palabra y pasaron días, llegó el día viernes y yo no tenía una palabra. Cuando me llegó un mensaje de la hermana, la esposa del hermano David, la hermana Yarima, y me dice: hermano, ¿cuál es el tema que tiene para? Nunca acostumbro a ponerle títulos a las palabras, porque casi siempre que le pongo un título, termino cambiándolo, porque Dios me ministra otra cosa que no tiene que ver con lo que yo estoy percibiendo en ese momento. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque en el momento que ella me dice, en Miranda, donde estoy trabajando, se va la luz. Y como consecuencia de haberse apagado la luz en todo el pueblo, se fue la señal. No había señal, no habían redes sociales, no había nada. Y digo no había nada porque las personas, cuando yo llegaba al negocio, de lo único que hablaban era de la señal que se había perdido. O sea, que había un caos y había una murmuración sobre eso que se ha perdido. La Biblia nos recuerda a nosotros que todo lo que viene de arriba es sobre todas las cosas. Mas el hombre terrenal, cosas terrenales habla. O sea, cosas del mundo. Y es que hoy en día no es un secreto de que cuando no hay red o cuando no hay redes sociales, muchas personas no se sienten bien o no se sienten feliz. Hace algún tiempo escuchaba que todo esto de las redes sociales y de todas esas redes están en un lugar escondido, y que si algún día eso se llega a apagar, existiría en el país o en el mundo entero un caos total. ¿Por qué? Porque ya el ser humano está acostumbrado a estar unido con ese tipo de redes. Ahora, el problema no es el mundo, porque todos sabemos, por lo que vemos en el mundo, que el mundo está desenfrenado, que el mundo se ha llenado de cosas malas. Hoy para el mundo lo bueno es malo y lo malo es bueno, como dice la Biblia. Ahora, el problema es cuando la iglesia de Cristo pierde la señal. Y ciertamente, como dijo mi hermano, si vamos a hablar en términos del ejército, cuando un superior llega, el superior que está reunido con los demás dice atención, y todos se paran firme. Pero el que está firme tiene derecho a hablar, al menos que el superior le diga vista a la izquierda. Y cuando gira la vista, no hay manera de hablar, no hay manera de moverse. El libro de Hebreos dice que no hay manera ni hay forma
para que Dios trate de hablarle a la humanidad, para que la humanidad preste atención y haga caso de lo que Dios le está hablando. En el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 12 al 16, Dios siempre se ha referido y siempre ha querido guiar al hombre por medio de señales. Todo el tiempo, Él ha querido que el hombre no pierda esas señales, porque Él sabe que por medio de las señales, el ser humano puede conseguir el camino. El semáforo que está en la avenida, ustedes lo conocen, ¿verdad? Eso no es un semáforo, eso es un adorno. Porque aunque está el semáforo, nadie respeta el semáforo. El semáforo está ahí como una señal para que las personas no se lo coman. Y ese semáforo se ha vuelto peligroso. ¿Por qué? Porque todos violan esa señal. Y cuando violamos la señal, no solamente puedes morir tú, sino que puedes morir las personas que están a tu alrededor. Y por eso es tan importante, hermano. Hace algún tiempo el libro de Génesis habla de una humanidad que estaba perdida, una humanidad muy parecida a la humanidad de hoy en día, a la gente, a las personas, porque las personas estaban corrompidas. Entonces había un hombre justo llamado Noé, el cual Dios, en comunión con él, le indica y le dice que haga una barca y le explica el plan y todo cómo debería ser. Ahora, en ese tiempo no había lluvia y todo el que veía haciendo la barca, este hombre, quizás decían que era loco. Pero el hombre, con su locura, seguía haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Génesis 9, 12, 16 dice: entonces dijo Dios, le doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y todas las criaturas vivientes sobre la tierra. Después que Noé hizo el arca, todos conocen la historia, vino el diluvio, y el diluvio acabó con la gran mayoría de toda la humanidad que estaba. Los únicos que quedaron fueron Noé y algunos hijos de él, porque toda la humanidad Dios la había acabado por medio de ese diluvio. Pero es aquí donde él dice que nunca más, y pone una señal. Y cada vez que nosotros vemos un arco iris, siempre el arco iris llega porque cuando hay una tormenta o cuando llueve, el sol y la lluvia que ya pasó reflejan aquel arco iris. Y eso te debe recordar a ti y a mí ese pacto que hizo el Señor con toda la humanidad, porque es una señal que donde había algo oscuro, todo va a aclarar.
Y así es la vida de nosotros, hermano. Puede que nosotros hayamos llegado a este lugar con un problema. Puede que nosotros hayamos llegado a este lugar con una enfermedad. Pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús que ese arco iris es dibujado por la mano de Dios para que cuando tú lo veas, tu vida que está gris, tu vida que está oscura, hoy puedas entender que esa misma vida se llenará de colores. Porque Dios va a usar quizás ese problema que tú tienes para que al salir de este lugar, el problema lo veas tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que se pueda convertir en un testimonio para otra persona que oiga lo que tú tienes que decirle. La Biblia dice, no es con ejército, es con mi espíritu. Y eso tenemos que vivirlo. Porque ciertamente el Señor quiere que su iglesia se convierta en la verdadera señal. Pero no una señal que se borra, o no una señal donde se pierda la autoridad, como el semáforo que está allá afuera. No. Una señal que indique el camino a las personas que hoy en día se encuentran perdidas. La Biblia dice esto: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir aquellos que creyesen en Él, como dice la Escritura. Pero el problema no es ese. El problema es que creemos muchas veces, pero no como dice la Escritura, sino como otros dicen. Y hay que tener mucho, mucho cuidado. Porque así como la serpiente engañó a Eva, teniendo Eva una relación con una sola persona, que era su marido, y vino el enemigo y la engañó. Y no es casualidad que Jesús, cuando sus discípulos, en el capítulo 24 del libro de Mateo, esos discípulos le preguntan a Jesús, dinos qué señal veremos, porque ellos estaban acostumbrados a ver señales. Y Jesús había acostumbrado también a sus discípulos que habían señales naturales normalmente, como estas señales que están acá. Que se consiguen en Lucas 12, 54, 56. Jesús le dijo a la gente, cuando ustedes miran hacia el oeste y ven las nubes en el cielo, dicen, va a llover. Y en verdad llueve. Y si ven que sopla el viento desde el sur, dicen, va a hacer calor. Y así pasa. ¿A quién tratan de engañar? A ustedes les basta mirar el aspecto del cielo y la tierra para saber si el tiempo será bueno o malo. Pero miran lo que yo hago y no son capaces de entender que son señales de Dios. Ya Jesucristo vino, hermano. Hay personas queriendo hacer cosas más grandes que las que hace Jesucristo. Jesucristo un día alimentó, miles de personas. Y las personas buscaban a Jesucristo porque las personas querían comer del pan que habían comido anteriormente. Y cuando Jesús los confronta y les dice la verdad en su cara, porque solamente la verdad, hermano, nos hace libres. Cuando Jesús los confronta, ellos le dicen, y bueno, ¿y qué hacemos para hacer la obra de Dios? Porque es que hoy en día todo el mundo quiere hacer la obra de Dios. Pero la obra de Dios no se hace con show. La obra de Dios se hace, hermano, como decimos nosotros en el comercio, pateando la calle. Porque aún cuando los discípulos de Jesús tuvieron aquel derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia fue esparcida. ¿Para qué? Para que ellos pudieran predicar el Evangelio. Porque eso es lo que produce el Espíritu Santo en uno. Eso es lo que produce el Espíritu, amor por las personas.
Y es por eso que cuando que ellos estaban ya acostumbrados a ver señales, porque los judíos buscaban señales y los griegos buscaban sabiduría, y los judíos querían las señales. ¿Cuándo era la señal? Que Jesucristo iba a llegar. Y Jesucristo estaba ya en el mundo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero ahí estaba Jesús haciendo su obra en la tierra, y nadie creía en él. Por eso él decía: ustedes conocen el tiempo, cuando las nubes están gris es porque va a llover. Ustedes conocen de eso, pero ustedes no creen en mí. ¿Y cómo hacemos nosotros para hacer la obra de Dios?, le preguntaban esas personas. Y él les decía: esta es la obra de Dios, que creáis en el que el Padre ha enviado. Hoy en día nosotros, hermanos, hablamos de fe, y nosotros estamos orando por un milagro de sanidad, y muchas veces le creemos más al doctor que al mismo Cristo, que dice que por sus heridas nosotros somos sanados. Y salimos de la enfermedad y salimos dándole gloria al médico. No, ese médico es bueno. No, esa pastilla es excelente. No, aquel gimnasio es bueno porque está aquel preparador y mira cómo estoy cuadradote. ¿Y dónde está la señal? ¿Dónde está la verdadera señal? Jesucristo a sus discípulos en el libro de Mateo 24, hermano, mira, ahí hay una revelación santa y bonita, porque esta revelación nos lleva a nosotros no solamente, sino a esperar en Él y medir, o sea, cómo estamos nosotros. Es como algo que nos lleva a nosotros a entender lo que está pasando. Los discípulos de Jesús le dicen: mira, ¿qué señal veremos nosotros para tu segunda venida? Y Jesús le dijo: mira que nadie os engañe. Y hoy en día muchos de nosotros, y digo nosotros porque bueno, porque no puedo, o sea, estoy tratando con un público, con un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, y tengo que hablar lo que en secreto sé que Dios quiere que diga públicamente. Ellos querían ver señales, y Jesús le dice a ellos, hablando de las señales que están sucediendo y de los grandes eventos que están sucediendo en la tierra, le habla de una señal para la iglesia y una señal para el mundo. Y dice: mirad que nadie os engañe. Así como Eva fue engañada, así muchas veces estamos siendo engañados con el alimento que nos comemos. Era como decía nuestro pastor: nosotros no producimos alimento. Nosotros no producimos alimento. El alimento ya está puesto por Dios. Y es el trabajo nuestro de conectar a la gente con Dios. Porque si nosotros no conectamos a la gente con Dios, nosotros vamos a fracasar, hermano. Porque la gente va a comenzar a depender de uno. Y cuando nosotros no podamos cumplir con lo que la gente quiere, nosotros vamos a cambiar nuestro estado de ánimo. Y la persona que no recibe porque tú no tienes para darle, muchas veces se va a ir y se va a apartar, porque el Cristo que tú le predicaste era tú mismo. Y nosotros no estamos aquí, hermanos, se los digo, nosotros no estamos aquí para quitarle la gloria a Dios. Nosotros estamos aquí para ayudar a las personas, para que esas personas sean fortalecidas cada día, para que esas personas puedan engendrar en ellos mismos fe, para que ellos puedan vencer el mundo. Es como tú quererle dejar a tus hijos una herencia. De nada sirve dejarle a tus hijos una herencia si no le dejas valores cristianos, porque acaban con la herencia y esa herencia puede convertirse en un Dios para ellos.
Por eso el joven rico no quiso vender lo que tenía para seguir a Jesús. Porque él creía que esa herencia, quizás heredada por sus padres, fue puesta en sus manos porque él se portaba bien. Y aquí no se trata de portarse bien, aquí se trata de obedecer a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, la misma fe te va cambiando. No podemos perder la señal, hermano, porque Dios prometió que con agua nunca más acabaría. Por eso puso el agua viva en cada uno de nosotros. Y Jesús, muriendo en la cruz del Calvario, aquel que dijo: yo, el que tome de mí nunca tendrá sed, muriendo en la cruz del Calvario, dijo: tengo sed. Y no había nadie en que le diera agua a Jesús. Le metieron vinagre, porque el vinagre era una señal también para que tú y yo no dejemos morir al que tiene sed. Porque el que no toma agua se muere, hermano. Y nosotros estamos llenos de ríos de agua viva. Y no estoy hablando como un cuerpo, hermano. Estoy hablando en una relación, hermano, en una relación. Cuando tú te relacionas, yo no creo en eso, ay, que perdemos el primer amor. No, yo no creo en eso. Cada día que uno conoce más al Señor y tiene una relación con el Espíritu Santo, el cambio, aunque tú no lo veas, la gente lo nota. Cuando Ramón y Carmen se conocieron, ellos se enamoraron. Y pongo esta parábola porque Ramón y Carmen se enamoran. Y en aquel noviazgo, Carmen llama a Ramón Monchito. Y Monchito llama a Carmen Camuchita. Y empieza aquel noviazgo. Pero luego de un tiempo ellos se casan. Y cuando tienen tiempo ya, que tienen intimidad y todo eso, ya no es Camuchita, ya no es Monchito, ya es Pérez y Aguinagalde. Y ya se nota, hermano, llega un momento en que no se llaman, en que solo con la mirada, ay papá, ya saben. No les dicen perro, pero le enseñan el hueso. Eso es una señal. Cuando el Señor se une a ti, tú te conviertes en una señal para otro. No necesitas hablar mucho, hermano. No necesitas hablar mucho, porque tú entiendes que te has convertido en una señal. Y ese ha sido siempre el plan de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Para quién son esas señales? Para los que creen en Cristo Jesús. Ahora, el problema es cuando perdemos la señal y comenzamos a hablar como el mundo está hablando. Por eso, mirad que nadie os engañe. Eva fue engañada con la comida. Debemos alimentarnos bien, hermano. El espíritu nuestro necesita de este alimento cada día. Escuchar buenas predicaciones. Aquel que no le gusta leer es bueno. Buenas predicaciones. Comer ese alimento. Otra de las características es que la maldad se va a multiplicar. Las guerras, rumores de guerra. Y esto ya no son rumores, hay guerra y ustedes lo saben. Ya no son rumores, ya no son murmuraciones, ya son guerras.
Hay naciones que tienen bombas nucleares y que pueden acabar con el mundo entero con solo mover un dedo por una decisión de alguien que ha llenado su corazón de orgullo. Personas que creen que son dioses, personas que creen que pueden controlar un país. Jesús lo dijo claro: vean las señales, porque así como Dios quiere mostrarte señales, el diablo también tiene muchas señales. Y es ahí donde no podemos ser engañados, hermano. Una de las señales de Jesucristo fue que Él dijo: bienaventurados aquellos que no me ven, pero que creen. O sea, que la señal no tiene que ver con una dependencia de Él. Él, estando acá en la tierra, no quería que sus discípulos dependieran de Él. Es necesario que yo me vaya. O sea, no dependan de mí. O sea, yo tengo que irme, porque mi lugar no es de acá de la tierra. Mi lugar es en otro sitio. Y yo os prepararé lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Cada cabeza es un mundo, pero en tu mundo tú necesitas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque sin Él estamos perdidos. Esa es la señal del nuevo pacto. Para que dentro de ti tú te conviertas en esos ríos y puedas anunciar el Evangelio. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estos son con rumores, con murmuraciones, pero ya la guerra comenzó. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. El reino de Dios está en guerra, hermano. Y la Biblia dice que solo los valientes la arrebatan. Y hay una división. Hoy en día hay personas, muchas personas, hermanos, predicando una bendición que no tiene nada que ver. Es como cuando el enemigo le enseñó a aquellos reinos, a aquellos gobiernos y toda la gloria a Jesucristo. Y Jesucristo no cayó en eso. Jesucristo no cayó en eso que tú tanto anhelas y deseas. Jesucristo no cayó. Y no es malo tener, no es malo tener. Malo es perder lo que Dios puso en ti por buscar lo que te está faltando. Y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes partes y en diferentes lugares, y eso ya está ocurriendo. Y todo esto será principio de dolores. Jesús habló de la mujer cuando estaba en cita y decía que venían dolores, pero que ella tenía que pujar para que ese niño pudiera nacer. Y cuando ese niño nazca, entonces aquel dolor se iba a convertir en un gozo. Gozo y paz en el corazón es una señal de que el Espíritu Santo está en ti. El mundo se puede caer, hermano, pero tú estás de pie, porque tú no confías en lo que pasa en el mundo. Tú eres restaurador del mundo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Esto ya está sucediendo. Estas ya son señales, ya dejan de ser señales y son un hecho. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y eso está sucediendo. Gente que comienzan a profetizar, gente que comienzan a hablar de cosas y a veces la pegan. A veces la pegan, hermano. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso está pasando. Muchas veces, hermano, nosotros, muchas veces, yo sé que eso aquí a lo mejor no pasa, pero muchas veces queremos ir a una actividad y vemos el cielo gris. Y en vez de orar para que, empezamos a orar para que llueva,
para que la actividad no vaya. ¿Y ustedes creen que vamos a engañar a quién? Pero cuando voy en la carretera le oro a Dios, Señor, que no llueva porque cónchale un carro coleado. Sí, pero ¿y por qué no oras con esa misma intensidad? Eso es a mí, pues, a mí que Él trata conmigo así. Con esa misma intensidad cuando vas a una actividad y está lloviendo. Porque vivimos echándole la culpa al enemigo, hermano. Le creemos más las señales del enemigo. ¿Sí? Le creemos más a las señales que el enemigo está dando. Y por eso no puedo alcanzar ni puedo llegar, hermano. Y por eso la fe sigue estando ahí, como una semilla de mostaza. Pero que la pongo en manos de cualquier hombre y no la pongo en manos de Dios. Porque cuando yo pongo mi fe en las manos de Dios, hermano, algo grande sucede, hermano. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y una de las cosas que le ha pasado a la iglesia es que no persevera. La Biblia dice: determinarás y te será hecho. Pero muchas veces determinamos algo y no lo terminamos. El cuerpo de Cristo necesita de todas sus partes. Si nosotros no tuviéramos manos, imagínate la suciedad que tuviéramos en el cuerpo. Porque necesitamos las manos muchas veces para poder limpiar el desastre de otra parte del cuerpo. Y ustedes lo saben. Y muchas veces creemos que no necesitamos, que somos impredecibles, que soy la boca, que soy la fresa del pastel. No, como decía el hermano, hay uno más grande. Y mientras no entendamos que hay uno más grande, hermano, mi grandeza no dejará ver la grandeza del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y luego dice: y será predicado este evangelio en el reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Queremos ver una señal? Una señal no se ve si no se predica. Esta es la señal, hermano, que se ha perdido. Por eso es que cuando las redes se caen, la gente habla de las redes y no exaltan el nombre de Jesús. Niños que se suicidan porque les quitan el teléfono celular. Personas que no tienen cómo comprar comida, pero tienen que tener para pagarle a FIBE. Eso que no falte. Y estoy hablando de una realidad, hermano. Si con esa intensidad buscáramos al Señor, Yanirgua fuera verdaderamente una ciudad de paz. Pero no lo buscamos con esa intensidad y hay problemas en la casa. Hoy en día mira, se pierde la pena. Uno llega a un velorio y lo primero que hacemos es preguntar por la clave en el velorio. Como dicen un cuento por ahí, que en un velorio pidieron la clave y la persona le dijo: respete al muerto. ¿Con mayúscula o con minúscula? Y otra cosa que va a suceder es el engaño a los escogidos. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Todos nosotros sabemos que estamos escogidos por Dios, que no solamente tenemos un llamado, sino que somos escogidos. El versículo 38 dice, 37 dice: más como en los días de Noé. Fíjate, ya comparado en los días de Jesús, ya pasaron 2000 años y Jesús sigue con la misma señal. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado la señal. Si a nosotros se nos va la señal, nosotros mismos tenemos que movernos. Así como buscamos la señal. Ay, es que se me fue la señal, tengo que moverme para acá. Así mismo hay que buscar la señal hoy en día. Y la señal no está tan lejos de ti, la señal está en ti. Y dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose.
Esta palabra no es para ti, Génesis. Y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y hay una parábola donde Jesús habla contundentemente. No puedo ir porque me caso. No puedo ir porque voy a probar unos bueyes. O sea, voy a probar un carro. ¿Quién compra sin antes probar un carro? No, voy a ver una finca que compré. ¿Quién compra? Sin ver. El único que compró sin ver es Cristo. Porque Él sabía que tú te convertirías en esa señal. En esa señal que el mundo necesita para que ellos puedan ir y meterse en el camino. ¿Necesitas unción? Pídesela a Dios. Porque el diablo no está jugando carrito, hermano. Y el diablo también anda como león rugiente, una señal, buscando a quien devorar. Cada vez que tú predicas y das esperanza a una persona, no sé por qué, cada vez que tú visitas a un enfermo, hermano, no sé el por qué, pero algo se enciende en uno. ¿Quieres que la flojera en tu vida desaparezca? Visita a un enfermo. Visítalo para que tú veas. Hace mucho tiempo, en el siglo XIX, hablando de las señales del enemigo, alguien pintó un cuadro, hermano. Augusto Morris era un alemán del siglo XIX. Y el cuadro le tituló Jaque Mate. Ustedes lo pueden buscar por las redes sociales. Y era un tablero de ajedrez donde estaba el diablo cantándole jaque mate a un hombre, que ese hombre representaba toda la humanidad. El cuadro fue muy famoso. El cuadro, bueno, búscanlo por las redes sociales. La cara de sobrado que tiene el diablo. Diablo es diablo. Mientras el hombre que representaba a la humanidad y que la apuesta era el alma de esa persona, estaba como angustiado. Pero en ese lugar, en una de las galerías más famosas, presentaron el cuadro e invitaron a grandes personalidades. Y una de las grandes personalidades que invitaron era el campeón mundial de ese tiempo de ajedrez. Todos conocen el ajedrez, ¿verdad? Todos acá. Ajá. Son diferentes fichas. Cada ficha se mueven alrededor. Pero la idea de esta es que cada quien ataca al enemigo hasta que diga jaque mate y encierre al rey. El campeón mundial se queda viendo el tablero de ajedrez y quedó embelesado. Quedó plasmado en esa pintura. Cuando lo llaman para que avance, para que vea, él dice: no, es que yo estoy viendo algo que ustedes no ven. Claro, yo lo veo porque yo soy el campeón del mundo. Pero es que el diablo le está cantando jaque mate a este hombre, pero este hombre tiene una salida. Tiene una jugada. Tiene una última jugada que saliendo de ahí podría derrotar al enemigo. Pero esas son cosas que ustedes no están viendo. Yo lo sé porque yo soy el campeón del mundo. ¿Qué quiero yo decir con esto, hermano? Que muchas veces el enemigo nos tiene engañados cantándonos jaque mate. Pero el Rey de Reyes nació con un propósito. Él dijo en su palabra: yo nací para ser rey, yo nací para esto. Si nosotros hoy en día no entendemos el nuevo nacimiento, hermano, nosotros nunca en la vida vamos a conseguir la salida. Recuerde que tú y yo no estamos jugando solos. Que en las partidas de ajedrez es solamente un juego, que al terminar el juego se tapa el cajón donde van
empieza y luego se guarda. Así es la vida de uno. Y eso es lo que el enemigo quiere, que tú pierdas la vida, que tú pierdas el alma, porque esa es la señal del enemigo. Pero la señal del Señor es que tú te conviertas en un símbolo para indicarle a la gente el camino de Dios. Es sencilla esta palabra, hermano. Solo no podemos hacerlo. No es con ejército, es con mi espíritu, dijo el Señor. Y yo creo que yo soy un poco molesto, hermano, porque yo siempre predico de lo mismo, pero es lo único que yo sé. El día que yo cambie el evangelio de mi Señor Jesucristo, hermano, téngalo por seguro que ese día es porque ustedes me lleven al cementerio a despedir mi cuerpo y que puedan decir conscientemente: Miguelucho, nos vemos pronto, porque todos vamos a morir, pero vamos a un lugar que Dios ha preparado para los que creen en Él. Olvides la muerte en victoria. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Así que no te dejes matar por ese problema. No le creas al enemigo el jaque mate que te está cantando, porque hay una jugada, hay una última jugada que va a poner en jaque mate al diablo, y esa jugada la hizo Jesús en la cruz del Calvario. Su sangre la sangre de Jesús clama por salvación. No fue en vano. El rey está salvo mientras tú prediques el evangelio. Amén. Amado Padre, en el nombre